Giovanni, cuéntame un poco de Cuba. El país parece que está cerca de un cambio. ¿Cree usted que es un cambio profundo? ¿Cree que Raúl va a ser diferente de Fidel? ¿En qué? Evidentemente estamos al borde de una transformación importante en nuestra sociedad, ¿no? Una transformación política, económica, también en los órdenes cívicos. Lo que pasa es que una cosa es lo que quiere el gobierno transformar, esas reformas cosméticas, superficiales, lentas, que quiere Raúl Castro llevar a cabo, y otra, las reformas que la propia presión popular puede impulsar, ¿no? El objetivo del señor Raúl Castro es conservar el poder, mantener el control sobre una nación que él y su hermano han gobernado por más de 50 años, ¿no? De manera que Raúl Castro no va a impulsar ninguna flexibilización que pueda hacerle perder poder, que le pueda hacer perder el control sobre la isla, ¿no? Sin embargo, la crisis material, la frustración, la pérdida de la ilusión en el proceso está en un punto tan alto que cualquier transformación puede desencadenar una energía en las personas para cambiar más, ¿no? A mí me gusta usar la metáfora de comparar a Cuba con una vieja casa de la zona colonial de La Habana, ¿no? Cuando uno camina por las calles de La Habana Vieja, encuentra casas muy destruidas, pero que están en pie. Y te paras delante y dices, es un milagro. Sin embargo, un día alguien quita un tornillo de una puerta y la casa se desploma. Asimismo, el sistema cubano actual es una suma de restricciones, leyes absurdas, camisas de fuerza a la creatividad, a la energía ciudadana, prohibiciones, controles, que quitar uno puede significar el derrumbe. Y en ese punto estamos ahora, viendo cuáles son los próximos pasos de Raúl Castro y cómo esos pasos van a provocar que pierda el poder, ¿no? ¿Cuál es tu sentimiento de la posición de la población? ¿La población está en contra del régimen, en favor, o las opiniones están divididas? ¿Cómo? ¿Qué piensa usted que piensa el pueblo cubano? Es muy difícil tener una idea de cuántas personas están a favor o en contra del gobierno en un país donde no hay encuestadoras fiables, donde no hay mecanismos o instituciones que puedan tomar la opinión popular de manera paralela a la estructura gubernamental, ¿no? De manera que solo nos queda especular. Mi especulación es que en Cuba tenemos un 10% de personas que están en contra del sistema, un 10% que sabe que la actual situación es un gran error histórico, que ha sido responsabilidad de nuestros gobernantes decidir el camino erróneo, ¿no? Y por otro lado tenemos un 10% que cree que este es el mejor sistema del mundo, que defendería con su vida la permanencia en el poder de Raúl Castro, y en el centro, en el medio de ese 10% y 10% hay un 80% de masa silenciosa, que se mueve en una dirección o en otra según las circunstancias. Si mañana Raúl Castro anuncia que va a rebajarse el precio de la electricidad a la mitad y van a aumentarse los salarios al doble, ese 80% va hacia la dirección de los que aplauden. Sin embargo, si mañana Raúl Castro dice que van a eliminarse las gratuidades y 1 millón de trabajadores irá al paro, ese 80% va hacia el lugar de los inconformes. Lamentablemente, la apatía, la indiferencia han calado muy profundamente en la sociedad cubana, y de eso se trata, de movilizar, de hacer ganar conciencia a ese 80% silencioso. Ayer caminamos por Habana y fuimos a partes no turísticas de la ciudad. Vimos los mercados donde la gente compra su carne, su comida. Vimos farmacias sin nada para vender y vimos personas con tarjetas de racionamiento. ¿Cómo vive económicamente la población hoy? ¿Qué es que falta? ¿Qué es que hay? ¿Qué son gratuidades y cosas que tiene que pagar? En Cuba, siempre que una persona eleva su voz crítica, el gobierno les recuerda inmediatamente el tema de los subsidios y las gratuidades. Lo cierto es que ese subsidio se comporta como una especie de alpiste para justificar la jaula en que nos tienen encerrados, ¿no? Lo que pasa es que es mucha jaula y poco alpiste, ¿no? Y cada mes un ciudadano cubano recibe una pequeña cuota
de alimentos de calidad muy mala, de precios bajos y cantidades muy reducidas, ¿no? Nadie puede sobrevivir con esos alimentos. Estoy hablando de 3 kilogramos de arroz al mes, de un cuarto de litro de aceite. También estoy hablando de 1 libra de carne de pollo mensual, 10 huevos mensuales. O sea, son cantidades muy reducidas y muy limitada la variedad de alimentos. De manera que las personas, para lograr sobrevivir, tienen que hacer justamente todo lo contrario de lo que el gobierno anuncia y dice en sus consignas y en sus discursos, ¿no? O sea, tiene que robarle al Estado para poder sobrevivir, tiene que apelar a un pariente emigrado que le envíe una remesa, tiene que quizás hacer alguna labor ilegal relacionada con el turismo, ya sea vender tabacos o prostituirse, de manera que la población cubana actual logra llegar a fin de mes, logra poner un plato de comida en la mesa de sus hijos, gracias precisamente a todo ese accionar ilegal, a todo ese accionar totalmente clandestino que desarrolla cada día. En Cuba tenemos 2 monedas diferentes y 4 mercados, de manera que un ama de casa, una persona que se levanta cada día con la intención de alimentar a su familia, tiene que enfrentarse a un verdadero absurdo financiero, un verdadero absurdo económico que es difícil de solucionar. Creo que la pregunta más constante que nos hacemos al abrir los ojos en la mañana es ¿qué voy a comer hoy? Y esa pregunta hace que el día se nos consuma en las largas colas para encontrar alimentos, en los problemas para poder cocinarlo, en el estrés que provoca que no alcanza para toda la familia. Y así los cubanos estamos encerrados en un ciclo que no nos permite volar, que no nos permite elevarnos hacia otros temas políticos, sociales, de reflexión sobre la realidad. Estamos encerrados en la jaula de la sobrevivencia y el subsidio es precisamente el alpiste para que nos conformemos. Tú viviste en Suiza, ¿no? ¿Por qué regresar? Esa pregunta me la hacen todos, ¿no? Mis amigos, mis parientes, las personas que me quieren, ¿no? Pero yo creo que en ese momento los motivos fueron más bien de orden personal, ¿no? Tenía mi familia del lado de acá, mis padres, tengo una pequeña familia pero con vínculos muy estrechos. Mi padre había enfermado de bastante gravedad en ese entonces y me atormentaba bastante la idea de no poder volverlo a ver, ¿no? Me atormentaba también estar en un país donde el acceso a los bienes materiales, el acceso a la comida, el acceso a los zapatos es algo muy común y muy normal, mientras mi familia del lado de acá necesitaba muchísimas cosas para poder tener una vida mínimamente cómoda. Eso me atormentaba bastante. Y también me atormentaba la situación de mi país. Ver la isla en la distancia y preguntarme cada día por qué nos había tocado a nosotros, ¿no? ¿Por qué tenía que ser la situación aquí así? De manera que cuando decidí regresar por motivos familiares, me dije a mí misma que no iba a retornar al mismo punto de donde había salido, no iba a retornar a la simulación, no iba a retornar al silencio, no iba a retornar a la apatía. Si voy a volver, quiero hacer algo, me dije, ¿no? Y creo que 6 años después de haber regresado, algo de ese principio cumplí, ¿no? Algo realmente llegué a hacer, ¿no? Evidentemente había también un compromiso con la patria, con la nación, que en ese momento yo no verbalizaba, que no interiorizaba, pero que después al llegar aquí comprendí que era la causa fundamental de haber vuelto, ¿no? La responsabilidad que sentía por lo que ocurría en mi país, ¿no? Hoy tú eres famosa, la gente sabe quién es Giovanni Sánchez. ¿Cómo te trata el gobierno y cómo te trata el pueblo de Cuba? El gobierno cubano ha pasado por diferentes etapas al tratar a Giovanni Sánchez y al fenómeno Generación Y, ¿no? En un principio hacían como que no existía, ¿no? Tú no existes, era una manera de subestimar mi voz, mi generación, mi labor también. En la medida en que más personas fueron acercándose a mis textos, pues pasaron de esa etapa de no reconocerme a la etapa de insultarme. Esa etapa ha pasado por muchos grados: el insulto verbal, las citaciones policiales, el insulto físico, 2 secuestros he vivido también en mi propio cuerpo de manera muy chocante, ¿no?
se me impide salir del país, por ejemplo, que es una represalia directa por escribir lo que pienso. También pues han intentado estigmatizarme en mi comunidad, con mis amigos, en mi familia. Afortunadamente ya los procesos de satanización no funcionan como antes. En los años 70 y 80, un cubano que fuera satanizado por el gobierno estaba condenado a la muerte social. Ahora no, ahora es diferente. Ahora camino por la calle y las personas se me acercan y en un susurro con mucho miedo me dicen frases muy lindas, ¿no? Me dicen, por ejemplo, te leo. Sí. Ahora es diferente. Ahora cuando camino por la calle hay personas que se me acercan y en un susurro, con mucho miedo todavía, me dicen frases muy lindas, ¿no? Me dicen, te leo, resiste, continúa. Y para mí esa es la realización fundamental que tiene mi trabajo. No importa lo que diga la propaganda oficial, no importa lo que hagan las tropas de choque organizadas por el gobierno. La gente de manera espontánea, de forma auténtica, no me calumnia, me quiere. Y ya, eso yo pienso que no pueden destruirlo, ¿no? Por muchas campañas de difamación que haga, por mucho que intenten aislarme, ya el pueblo cubano está deseando escuchar otras voces.